Hola, mi nombre es Andrés Arevalo, soy de la ciudad de Bogotá, Colombia. Soy productor de dibujos animados, trabajo con animación digital en la ciudad de Bogotá y quiero compartir con ustedes mi experiencia durante el coma al que fui inducido por COVID en el año 2021 aquí en Bogotá. Estuve hospitalizado durante 40 días en estado de coma por COVID, inducido al coma, y quiero compartir mi experiencia de lo que viví durante ese momento y lo que ocurrió también durante un paro cardiorrespiratorio que sufrí durante la primera semana de hospitalización. Lo primero que quiero compartir con ustedes es cómo los antecedentes de qué era lo que había ocurrido antes de mi hospitalización. Yo llevaba 2 semanas hospitalizado desde la casa, donde no estaba respondiendo adecuadamente al tratamiento. Cada vez me estaba sintiendo mucho más débil, estaba deteriorándose muy rápidamente mi estado de salud, y por medio de la enfermera que estaba monitoreándome desde Colsanitas a mi vivienda, toman la decisión de llevarme hospitalizado a la clínica Reina Sofía en Bogotá, porque definitivamente mi estado se deterioró muy rápido. Cuando soy trasladado a la clínica, yo en ese momento siento que estoy ya muy débil físicamente, mentalmente, ya no estoy respondiendo muy bien. Así que paso un par de días en hospitalización, en observación, llaman ellos, y al deteriorarse tan rápido mi estado, deciden que tienen que intubarme e inducirme al coma. Cuando ocurre este evento, yo estoy completamente débil y siento que ya me voy a morir. O sea, uno siente, y es un momento de mucha lucidez, el entender que vas a morir. En ese momento le pido a los médicos que ya no hagan más. Yo ya no puedo continuar. Siento que ya mentalmente no puedo más, físicamente ya no puedo respirar, y me comunico con una gran amiga mía y le pido que me ayude a ubicar a un sacerdote. A pesar de que no soy una persona muy religiosa, quería tener como una conversación de cierre de todo esto que está ocurriendo. Efectivamente, tengo una corta charla con el padre Gonzalo Arango, quien me anima a seguir adelante, pero yo le digo, mire, estoy tan claro de que voy a morir que simplemente quiero tener un cierre en esta conversación. No quiero irme con la sensación de que no pude darle un cierre adecuado, digamos, a este proceso de muerte, que en este momento, después de haber pasado por todo esto, yo lo siento como algo muy normal. Le perdí completamente el miedo a la muerte. Hasta ahí, en ese momento, yo recuerdo lo que estaba pasando a nivel consciente. Lo siguiente que ocurre, yo ya estoy inducido al coma. Abro los ojos, creo yo, y empiezo a ver todo con una visión de 360 desde el techo, y yo me pongo a pensar, algo no está bien acá. Uno no puede ver de esa manera todo lo que está ocurriendo. Pero era muy, muy extraño la visión que yo sostenía en ese momento, porque estaba viendo al personal de salud que me estaban colocando sondas y mangueras. Sin embargo, yo no estaba sufriendo, no me dolía, no sentía dolor ni ninguna molestia. No necesitaba girar la cabeza y podía ver al mismo tiempo lo que estaba ocurriendo con los equipos que estaban ubicando a mi derecha y la ventana del hospital que quedaba a mi izquierda. En ese momento yo pienso que algo no está bien. No estaba bien. En ese momento pensaba, estoy muerto, estoy vivo, ¿por qué estoy viendo las cosas de esta manera? Y me costaba muchísimo entender un poco lo que estaba viviendo en ese momento. Entro en pánico, no me puedo mover y me cuesta mucho asimilar la situación. Lo único que se me viene a la cabeza es, estoy muerto. Uno en estado de coma puede escuchar, descansa, tiene momentos en los que se encuentra despierto, lúcido, pese a que no te puedes mover físicamente. Tu cuerpo todo el tiempo está informándole al cerebro qué es lo que está ocurriendo. En mi caso, la sensación de ahogo era permanente, y yo tenía muchas experiencias como sueños y experiencias oníricas en donde me estaba dando cuenta que me estaba ahogando y que seguramente estaba sujeto a un respirador. Quiero mostrarles esta imagen. En ese momento estoy hospitalizado y totalmente inconsciente. Lo siguiente que pasa en las semanas que vienen es que los medicamentos que te suministran para mantenerte en coma te producen, en todo caso, experiencias de delirio. Aunque uno no se puede mover, a mí me tenían con las manos con correas porque intentaba quitarme los tubos que tenía en la boca para poder respirar por medio de las máquinas. Esos sueños son muy diferentes a las experiencias que voy a narrarles más adelante del momento en que sufro un paro
cardiorrespiratorio. Para no adelantarme, quiero contarles un poco sobre la hospitalización del coma durante ese periodo. Después de haber tenido esa primera experiencia de despertar, vuelvo a tener un segundo episodio donde nuevamente estoy viendo todo en 360 y empiezo a entender un poco que no estoy del todo muerto, digámoslo entre comillas, pero en ese momento no digo que estoy en coma, pero siento que algo no está funcionando muy bien. Vuelvo a ver el hospital, pero esta vez cuando pienso en mi departamento, inmediatamente llegué a mi departamento. Era como si todo ocurriera simultáneamente. No podría describirlo como si fuera vi una pantalla de un evento y otra pantalla de otro evento, sino todo ocurre al mismo tiempo. Fue muy interesante haberme dado cuenta de todo esto. Yo documenté hasta el momento en que estuve consciente con mi teléfono celular algunos de los momentos más duros de todo el proceso y posteriormente le entregué a la médica internista mi teléfono celular para que ella pudiera hacer algunas fotografías que yo le autoricé y le pedí que las tomara con mi teléfono para poderlas ver más adelante. Esto ya es en las siguientes semanas de hospitalización en donde mi estado de salud se deteriora cada vez más. A la segunda semana de hospitalización, mi pronóstico es reservado, según los médicos, no hay muchas esperanzas de salir adelante. Sin embargo, continúan el tratamiento, no me desconectan y mi estado de salud comienza a empeorar. De esto yo me entero después cuando puedo leer mi historia clínica y ver el paso a paso de lo que está ocurriendo. Dentro de mí voy teniendo una cantidad de experiencias, como mencioné hace un momento, por los medicamentos. Es como si tu mente te informara lo que está ocurriendo con tu cuerpo a través de sueños, por así llamarlos. Así que yo soñaba muchas veces que me estaba ahogando, sumergido en un océano y que no podía respirar. La sensación es bastante angustiante y yo lo único que pedía en ese momento era morir por el sufrimiento tan grande que tienes que atravesar durante la intubación, porque cuando yo quiero describir cómo es un COVID, es la sensación de cuando tú te sumerges bajo el agua, en el mar o en una piscina y vas a salir a tomar aire. Ese espacio que te da un poco como de angustia, eso es un COVID. Entonces, permanecer en esa sensación durante tanto tiempo es muy angustiante. El desgaste físico por tratar de tomar aire es muy grande. El desgaste mental intentando en medio de la angustia salir de todo eso es bastante complicado. De esas experiencias pues son repetitivas, todo el tiempo estoy viendo que me estoy ahogando y se repite en diferentes situaciones, sean ahogos en el mar o simplemente que estoy en una silla sentado y que no puedo respirar. Ya más adelante entra mi conciencia como en otro estado en donde suelta un poco ese sufrimiento y empiezo como a profundizar, pese al sufrimiento que estoy pasando, en otro tipo de realidad. No se trata solamente de experiencias místicas, sino son experiencias que te permiten ver la muerte desde una perspectiva más objetiva, quitándole un poco el sufrimiento o la angustia de que no vas a continuar estando aquí. Una de esas experiencias empiezo a ver que puedo estar simultáneamente tanto en la clínica como en otros lugares y visito la casa de una tía y mi tío había fallecido el año anterior durante la pandemia, durante el aislamiento. Yo no había visitado la casa desde el año 2019. Cuando en esta experiencia llego a la casa de ellos, percibo a mi tío, no lo puedo ver, es una niebla blanca muy espesa como si fuera agua, pero puedes atravesarla y olía dulce y entiendo que es él. Y cuando estoy ahí puedo respirar un poco mejor. Entonces en varios episodios puedo visitar esa casa y respirar un poco mejor. No sé si esté asociado con que aquí yo podía respirar también mejor a través de los respiradores, pero sé que en ese momento yo lograba tener un poco mejor la respiración. Lo interesante de esto que estoy narrando es que cuando el año pasado pude finalmente visitar la casa de mi tía, la ubicación de los muebles era la misma ubicación que yo había visto durante el estado de coma al visitarla. Esos eventos se repitieron en diferentes lugares que posterior a mi hospitalización visité por primera vez y veía que yo ya había estado en estos lugares porque no los habían construido durante el momento en que yo estaba hospitalizado o simplemente eran sitios a los que yo realmente nunca había ido. La experiencia más profunda que tuve es en el momento en que duró 8 minutos muerto a raíz de un paro
cardiorrespiratorio. Me dan un pronóstico reservado. Finalmente tengo un paro a las 5 de la mañana y duro 8 minutos médicamente muerto. En ese momento llego a un lugar blanco, muy parecido, digamos, al que vemos en las películas, que se ve un portal al frente y se ven muchas nubes. Y estoy tan lúcido que sé que acabo de fallecer. Al principio tengo un poco de miedo y hay dos entidades que a nuestro entendimiento, yo los describiría como ángeles. Sin embargo, no tenían forma humana, eran muy altos, despedían como unos rayos que cuando yo los he intentado dibujar se ven como plumas, por eso tal vez la gente interpreta eso como plumas, pero eran como unos destellos blancos que desprendían de todo el contorno de su cuerpo. Estas entidades hablan en un lenguaje que para mí es muy avanzado porque con una sola palabra describen lo que uno tardaría en describir en un libro de 10 tomos, de 10 capítulos, porque la comprensión de nosotros todavía es muy lejana a lo que ellos logran comunicar. Ellos tratan de tranquilizarme en ese momento que estoy con tanta angustia. Y les digo, me estoy ahogando, no puedo respirar y me estoy muriendo. Y ellos me dicen, no importa, no hay que tener miedo, no pasa nada. Si se muere igual no pasa nada. Yo le digo, tengo mucha angustia, voy a dejar de existir. Me dicen, no vas a dejar de existir, no hay problema, no pasa nada, tranquilo. Si cruzas ese portal, el blanco que tengo al frente, no vas a regresar. Pero hay la opción de regresar. Yo les digo, quiero volver por mi papá, mi mamá, por mi hijo y necesito regresar. En ese momento me tranquilizo, siento que mi cuerpo ya está inerte, no tengo la angustia de que no estoy respirando. No sé cuánto tiempo pasó, hay una atemporalidad en ese estado que uno no sabe si lleva horas, minutos, días, semanas, no sé. Y en ese momento pregunto, ¿existe Dios? Yo soy una persona muy racional, así que me costaba en ese momento entender el tema de la religión. Así que hago esa pregunta, digo, ¿existe Dios? Me dicen de la forma como ustedes lo perciben a través de las religiones, no. Ni siquiera porque tuvieran a Dios al frente ustedes lograrían procesar lo que es Dios realmente. Sin embargo, la respuesta me llena mucho porque concilian muchas cosas con las que yo anteriormente tenía como ciertas reservas. Si usted quiere percibir a Dios, lo más cercano que podría ser es como un océano infinito de conciencia. Y cada gota que se genera por el choque de las olas dentro de ese océano de conciencia, eso es una vida. Esa gotita que queda suspendida en el espacio-tiempo, eso es una vida de una persona y de cualquier cosa, porque algo que me dieron a entender es que todo tiene conciencia. Para que haya una roca, una montaña, una estrella, todo tiene una conciencia. Si no hubiera conciencia, esos átomos estarían desperdigados por todo lado y no tendrían razón de ser. Entonces me gustó mucho esa respuesta porque entendí que la conciencia no solo es lo que nosotros percibimos como intelecto, sino que para que algo exista tiene que estar consciente en su nivel de conciencia, sin importar si pudiéramos comunicarnos o no con una roca o con una planta, todo tiene conciencia. A diferente nivel, pero tiene conciencia. Y eso es lo que permite que exista. Eso fue como la conclusión que tuvimos al momento de entender que es Dios. Dios es todo al mismo tiempo. Dentro de ese momento también recibo como unas enseñanzas de vida que son muy sencillas, que me gusta compartirlas con las personas porque son como esas frases que nos daban los abuelos, pero tiene una sabiduría impresa que en mi caso me cambió mucho la vida y la percepción de las cosas. La primera enseñanza era precisamente con lo que yo quería saber de Dios. Decía, no intentes saber más de lo que tú puedas entender. A veces nosotros profundizamos y queremos saber muchísimo, pero la cabeza no nos da para más. Así que no insistamos en algo que no podemos. Querer entender el universo, por ejemplo, si no hemos sido capaces de comunicarnos incluso entre nosotros como civilización, no tiene ningún sentido. No importa que encontráramos, por ejemplo, una civilización extraterrestre si entre nosotros no somos capaces de comunicarnos ni entendernos y mucho menos entender a las otras criaturas que viven con nosotros, las otras especies animales. Me abrió mucho el entendimiento a respetar mucho la naturaleza, a respetar a las opiniones de las demás personas y no tratar de profundizar, por ejemplo, en temas religiosos, políticos, sociales, que uno lanza juicios muy fuertes contra las otras naciones o contra otros conflictos que no tenemos claro qué es lo que está pasando y es muy complicado que entremos a lanzar juicios a priori sobre esto. La otra lección que nos daban era
no intentes dar consejos si no te los están pidiendo. Es una frase que encierra una sabiduría inmensa. Muchas veces también nosotros queremos arreglar la vida de otras personas desde nuestra perspectiva y nosotros no sabemos realmente lo que está ocurriendo en el corazón de esa otra persona. No sabemos lo que está ocurriendo alrededor suyo, ni cómo han sido sus aprendizajes, ni su desarrollo desde pequeño hasta llegar a tomar esas decisiones que nosotros podemos considerar erróneas. O decirle lo que tú tienes que hacer es un gran error. Iniciar una conversación con alguien diciéndole lo que esa persona tuviera que hacer. Mejor no dar consejos. Y si nos lo piden, tratar de ser lo más neutrales posibles. La tercera enseñanza que me dieron es: no intentes cambiar las cosas que Dios o la vida o el universo ya saben cómo acomodarlas. A veces queremos lograr un trabajo, queremos lograr que algún familiar enfermo se sane rápido, queremos hacer cambios muy radicales y nosotros sabemos tan poquito de todo lo que está pasando alrededor que si tuviéramos la potestad de hacer esos cambios casi que acabaríamos con el universo en un momento. Es mejor dejar que las cosas fluyan, es mejor dejar que esa sabiduría interna que nos conecta a todos tome las mejores decisiones por nosotros y nosotros aprender a fluir con la vida y aprender de esa vida. Es muy, muy interesante esa tercera enseñanza. Y la cuarta enseñanza fue honrar lo real, así sea impalpable. Si tú crees en el amor, compórtate en consecuencia a eso que crees. Si tú crees en alguna religión, compórtate acorde a esa religión. No le des fanatismo ni misticismo, sino si hay un mensaje real dentro de esa enseñanza que te están dando, procura ser consecuente con esa enseñanza. No que te vean rezando o que te vean gritando a los cuatro vientos que eres una persona enamorada, apasionada o justa, sino compórtate de esa forma y es la mejor manera de honrar tus creencias. Las creencias son tal vez lo que nos define en este mundo, en esta conciencia como seres humanos. Y tendríamos mejores sociedades si nosotros fuéramos tal vez más auténticos en honrar esas cosas en las que creemos. Asimilar estas creencias como parte de tu vida te permitiría dar giros grandes en tu vida. Tendríamos sociedades mejores y dejaríamos de vivir tanto como en el instinto de estar siempre por encima de los demás a toda costa. Después de todas esas enseñanzas que recibí, los milagros existen. Pese a que soy una persona muy racional, todo lo que me pasó no daba para que yo estuviera aquí sentado hablando de esto que pasó. Siempre atribuyo mi regreso a la vida a los médicos, a mi familia y a Dios. Si uno tuviera que hablar de Dios sin matices religiosos, hay una conciencia atrás de todo esto que te permite volver y que si te tienes que ir tampoco está mal. No hay nada de malo en morir. Realmente yo no le tengo miedo a la muerte en este momento después de lo que pasó. Durante el periodo en el que estuve desahuciado, recuerdo que escuchaba mensajes de mi familia despidiéndose, mensajes de amigos despidiéndose y desde el coma yo me asusté bastante. Dije, esto no está bien, me voy a morir. Tal vez ya tenía claro que iba a morir, pero cuando escuchas que se están despidiendo de ti, es fuerte, es muy impactante escuchar lo que la gente piensa de ti. Y muchos oraban. Y sobre el tema de la oración, tengo que decir que la oración es muy fuerte cuando sale de tu corazón, cuando es algo que tú dices desde el interior. Cuando escuchaba personas que leían fragmentos de versículos y cosas de esas, era como escuchar un radio, no pasaba mayor cosa. Pero cuando alguien hablaba desde el corazón o hablaba honestamente lo que pensaba, sin tener que ser una frase hermosa, simplemente te hablaba, era la mejor oración que uno podía recibir. Y en ese momento yo sentía fuerza, como si te sumergieran en agua caliente tibia y te sentías muy reconfortado. Creo que el poder de la oración existe, es muy fuerte y fue en cierta forma lo que ayudó a que yo pudiera recuperarme también. Nuevamente me remonto al final, lo que les estaba comentando de mi regreso. Al cabo de estas semanas de haber estado en coma, yo despierto. El despertar es muy complicado, es como volver a nacer. Primero no entendían lo que yo les hablaba. Y recuerdo que todos sonreían y me decían, sí, sí, sí. Y yo decía, ok, me están entendiendo perfecto, pero estoy quejándome de cosas y no me están poniendo atención. Después entendí que era que yo no estaba hablando bien. Después de haber despertado del coma también, ocurre que no puedo ubicarme fácilmente en el espacio-tiempo acá de nuevo. Tal vez venía acostumbrado como a esa simultaneidad de eventos
durante el coma. Creo que la conciencia en ese momento, al no estar pendiente de la interacción entre el espacio y el tiempo a través de tu cuerpo, simplemente se expande y puede estar en momentos presentes distintos o incluso en eventos futuros simultáneamente. Y era algo que en ese momento se me había vuelto un poco normal, de tal manera que al regresar me costaba asimilar lo que era el día y la noche. Fue algo muy difícil de entender nuevamente lo que me explicaban. Me decían, mira, está oscuro, es de noche. Cuando esté el sol y veas por la ventana que hay luz, es de día, y yo no lograba entender ese concepto. Espacialmente me perdía, me sentía desubicado, entonces a veces, pese a que la habitación nunca había cambiado el orden, seguían las máquinas ubicadas en el mismo lugar, la ventana y la ubicación de la cama estaban iguales, yo sentía que constantemente estaba cambiando de lugar, pero era más por el proceso de adaptación, nuevamente, de que tu conciencia se adapta a los sentidos de tu cuerpo de nuevo. Sobre ese tema después continuó la hospitalización en mi departamento bajo el cuidado de un equipo de enfermería, y ahí me cuesta, por ejemplo, asimilar los alimentos, me cuesta muchísimo usar el cuerpo. Es muy difícil, no tienes fuerza física, te cuesta entender cómo funcionan las manos para tomar algo, así que me costaba muchísimo comer porque se me caía la comida, me dificultaba cepillarme los dientes, me cansaba mucho físicamente, así que tenía que hacer una siesta cada que terminaba de comer, o cuando me cepillaba los dientes tenía que dormir al menos 30 minutos porque estaba muy débil física y mentalmente. Con el paso de los meses, porque la recuperación no fue tan rápida, después de haber despertado del coma, estoy 1 mes y medio más en la clínica hospitalizado debido a una bacteria que ingresó a mi cuerpo, que me generaba una infección que se estaba manifestando en una fiebre muy alta, debilidad, delirios, y esto ya era muy diferente a lo que yo había vivido semanas anteriores y que les comentaba de las entidades de color blanco. Cuando yo comienzo a recuperarme a los siguientes meses, todo empieza a tener un sentido mucho más profundo dentro de mi vida. Las lecciones que había mencionado hace un momento comienzan a tener más lógica. Mi forma de percibir el mundo definitivamente cambia a partir de entender este mensaje que me dan. Mi conciencia tiene nuevamente episodios expansivos en donde por momentos estoy en el presente y simultáneamente puedo estar en varios lugares, o si conozco a una persona puedo ver eventos de su futuro o de su pasado, y al principio fue bastante chocante. Fui examinado por un equipo de neuropsicólogos, psiquiatras, estuve medicado, pero pues el fenómeno continuó. Hoy día me siento más adaptado a eso. Creo que mi psicóloga finalmente lo tuvo que entender, que es algo que hace parte en ese momento de mi vida, que no es malo y que es real. Tal vez aún estamos como especie muy lejos de entender muchas cosas, pero pretender negarlas es un gran error que estaríamos cometiendo. Debemos abrirnos un poco más, no a fanatizarnos frente a estas experiencias, pero sí a buscar aprendizajes, a entender la manera como se dan estos procesos, conocer las implicaciones a futuro que tiene en las personas que hemos pasado por estas situaciones, desligar por completo el hecho de que seamos mejores o peores. Simplemente nuestras vidas cambian, nuestros procesos de comunicación, de aprendizajes, de comprensión de la vida misma cambian por completo. Muchas personas seguramente ligarán esto a matices más religiosos y entran a ser parte de iglesias o a profesar sus experiencias. Pienso que es muy importante darles ese espacio, y no solo a través de la mistificación de estos eventos, sino poderlo asimilar como algo que nos puede pasar a todos, que lo podamos escuchar, y estoy seguro que compartir estas experiencias ayudaría mucho tanto a quienes hemos perdido seres queridos, sea por accidentes o por enfermedades, como para poder tener una visión más humana, no más espiritual, sino más humana de lo que es el proceso de la muerte y lo que ocurre después. Eso es lo que quería compartir. Gracias.